¿Habéis oído hablar de los secretos más oscuros del Vaticano? Profundicemos en algunos de sus aspectos más oscuros y misteriosos. 1. El Archivo Secreto del Vaticano. El Archivo Secreto del Vaticano, conocido formalmente como el Archivo Apostólico Vaticano, es uno de los repositorios más grandes y misteriosos del mundo, albergando documentos que datan de más de 1000 años. Este archivo contiene registros sobre los papas, las relaciones diplomáticas del Vaticano, la historia eclesiástica y muchos otros asuntos. El caso Galileo Galilei, uno de los documentos más famosos en el archivo secreto es el juicio de Galileo, quien fue condenado por la Iglesia en 1633 por sus teorías heliocéntricas. Durante siglos, el Vaticano mantuvo en secreto los detalles del juicio y la condena. Aunque Galileo fue finalmente rehabilitado, los documentos sobre su caso estuvieron ocultos por muchos años. El papado de Pío XII, otra parte controvertida del archivo secreto son los documentos relacionados con el pontificado de Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial. Se ha debatido si Pío XII debería haber hecho más para detener el Holocausto y ayudar a las víctimas judías. A pesar de que algunos sostienen que actuó discretamente para salvar vidas, otros lo acusan de haber sido cómplice de la indiferencia de la Iglesia hacia los horrores del nazismo. Los archivos sobre este periodo fueron parcialmente abiertos en los últimos años, pero el debate continúa. 2. La relación con el nazismo y el fascismo. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano y la Iglesia Católica fueron acusados de tener relaciones incómodas con los regímenes fascistas y nazis. Pío XII y los nazis. El Papa Pío XII ha sido criticado por no condenar abiertamente el régimen nazi durante la guerra, lo que generó acusaciones de complicidad. En 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, el Papa no intervino públicamente contra el Holocausto, y su neutralidad en ese conflicto ha sido objeto de debate. Algunos documentos de la época muestran que el Vaticano mantuvo canales de comunicación con los nazis, mientras que otros sostienen que la Iglesia trató de salvar vidas sin atraer la atención de los nazis. El Tratado de Letrán 1929, el Vaticano firmó un acuerdo con Mussolini en 1929, conocido como los Tratados de Letrán, que reconocían al Vaticano como un Estado independiente a cambio de que la Iglesia apoyara al régimen fascista italiano. Esto proporcionó legitimidad al régimen de Mussolini y fue un momento clave en la historia de la relación entre el Vaticano y los regímenes autoritarios del siglo XX. 3. El Banco Vaticano, IOR, y los escándalos financieros. El Instituto para las Obras de Religión, IOR, el Banco del Vaticano, ha sido un centro de escándalos financieros a lo largo de los años. El caso Banco Ambrosiano 1982, el IOR estuvo vinculado al colapso del Banco Ambrosiano, uno de los bancos más grandes de Italia, que quebró en 1982. Se descubrió que el IOR había estado involucrado en prácticas financieras poco claras y que los fondos del banco se utilizaban para financiar actividades clandestinas, incluidas relaciones con la mafia italiana. La figura central de este escándalo fue el presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, quien fue encontrado muerto en Londres en circunstancias misteriosas, lo que aumentó las especulaciones sobre la implicación del Vaticano en la trama. Lavado de dinero. A lo largo de los años, el IOR también ha sido señalado por su involucramiento en el lavado de dinero, especialmente en los años 70 y 80. La falta de transparencia en sus operaciones y el secretismo de la institución han alimentado teorías de conspiración, aunque algunas reformas han intentado mejorar la situación en tiempos recientes. 4. Abusos sexuales dentro de la Iglesia. El escándalo de los abusos sexuales cometidos por miembros del clero ha sacudido a la Iglesia Católica en décadas recientes. Aunque los abusos y la protección de los perpetradores se conocen desde hace más de un siglo, fue a finales del siglo XX y principios del XXI cuando los casos se hicieron públicos en masa. Encubrimiento de casos. Lo más oscuro de este escándalo ha sido el encubrimiento de los abusos por parte de la jerarquía de la Iglesia. Durante décadas, muchos casos fueron ignorados o encubiertos para evitar el daño a la reputación de la Iglesia. Se descubrió que en muchos casos, los sacerdotes acusados de abuso sexual fueron trasladados a nuevas parroquias en lugar de ser entregados a las autoridades civiles. Esto ha generado una pérdida masiva de confianza en la institución. Reformas recientes. En los últimos años, bajo el liderazgo del Papa Francisco, el Vaticano ha comenzado a abordar este problema de manera más pública. Sin embargo, los críticos argumentan que las reformas aún son insuficientes y que la Iglesia sigue protegiendo a algunos miembros del clero culpables de estos delitos. 5. La muerte misteriosa de Juan Pablo I.
La muerte repentina del Papa Juan Pablo I en 1978, solo 33 días después de su elección, sigue siendo uno de los grandes misterios del Vaticano. Aunque la versión oficial es que murió de un ataque al corazón, muchos sostienen que fue un asesinato relacionado con los oscuros negocios financieros que se llevaban a cabo en el Vaticano. Teorías de conspiración. Algunas teorías sugieren que Juan Pablo I fue asesinado debido a su intención de reformar el Vaticano y su enfoque en limpiar la corrupción dentro del Banco Vaticano. Su repentina muerte fue seguida por el ascenso de Juan Pablo II, quien continuó con la línea conservadora de la Iglesia, lo que aumentó las especulaciones sobre la implicación de facciones dentro de la propia Iglesia. Estas historias forman parte de la compleja y a menudo oscura historia del Vaticano, una institución que, a pesar de su poder y su influencia, ha tenido que lidiar con numerosos escándalos y misterios a lo largo de los siglos. La falta de transparencia y la naturaleza secreta de la institución solo han alimentado las teorías de conspiración y los interrogantes sobre lo que realmente ocurre detrás de sus puertas cerradas.